Habilito la... Voy a dejar de compartir un segundo, así habilito la cámara y les saludo como siempre. No voy a privar de que vean mi bello rostro un viernes más. ¿Eh? Espero que les esté yendo bien, gente. Espero que hayan tenido una buena semana, que se estén encaminando bien hacia la finalización del primer año. Es una instancia sumamente importante ya la que estamos viviendo. Habrán visto las publicaciones en el aula virtual. Se están empezando ya con algunas actividades presenciales, las tutorías presenciales y el recuperatorio y el parcial 5 con opción a hacerlo presencial. Yo fuertemente les recomiendo que intenten hacerlo de modo presencial, a menos que me digan, no, profe, vivo lejísimo, vivo en otra provincia, no me voy a hacer un viaje hasta Córdoba, nada más que para eso. Pero incluso si es así y está al alcance de ustedes hacerlo, háganlo, porque está bueno rendir en forma presencial, está bueno ir haciendo algo de experiencia al respecto antes de pasar a segundo, conocer la facu, caminar los pasillos, usar los laboratorios, vernos la cara. Yo los voy a ir a tomar a la facu, los profes también tenemos la opción de participar de manera virtual o de manera presencial, ustedes ya conocen mi postura al respecto, así que yo voy a estar ahí en todas las instancias. Incluso los exámenes finales también está abierta la posibilidad de que se haga un mix en diciembre, tanto presenciales como virtuales. Yo voy a estar en las modalidades presenciales, a menos que la universidad o que la cátedra me demande otra actividad, pero en principio mi voluntad es estar en todas las actividades presenciales y lo que se está diciendo es que lo que hemos publicado en lo virtual a partir de febrero, ya los primeros turnos de exámenes del año que viene, ya sería presencial, o sea, presencial o nada. Me parece que es un gran avance, que es algo importante, sobre todo por las instancias de evaluación, ¿no? Así que bueno, es cuestión de terminar bien el año con las poquitas clases que nos quedan y ya ir encarando la recta final de la mejor manera posible. Espero que lo estén haciendo bien en esta materia y en todas las otras, ¿no? Meter primer año de ingeniería no es ninguna cosa menor, casi que hay un antes y un después, porque los años siguientes van un poco más en bajada, uno ya se acostumbró, ya le agarró la mano y se empieza a dar cuenta que el esfuerzo que hizo en primer año sirvió para poner un cimiento importante, lo demás se construye arriba de esto. Así que espero que le esté yendo bien. Bueno, voy a apagar la cámara, así comparto la pantalla de nuevo. Vuelvo a preguntar si tienen alguna duda de clases anteriores o algo que quieran revisar. Este es el momento. Y si no, arrancamos con la clase de hoy. Miren que pongo la lista de ustedes acá para verlos cuando me preguntan, porque si no, cuando alguien me pregunta no veo ni quién es. Ahí me organizo un poquitín y arrancamos. Bueno. Si no hay preguntas, comenzamos con la clase de hoy. Hoy tenemos que ver esta técnica que se llama recursividad. La hemos dejado casi para el final de la materia por un par de razones. La primera es que es una técnica que tiene un nivel de complejidad interesante. Ya lo van a ver que no podríamos haber arrancado por acá. Para comprender esto se requiere saber ya algo de programación. Y la segunda razón es una herramienta un poco rara, es una herramienta un tanto particular. Son de esas herramientas que uno no usa todos los días, son de esas herramientas de un uso poco frecuente, pero que sin embargo cuando hacen falta realmente solucionan cuestiones importantes. Digamos, es una herramienta que no vamos a usar a cada rato. En su vida de programador esto no va a aparecer permanentemente, si se dedican a la programación, digo profesionalmente. Sin embargo, en las pocas situaciones en las que aparezca, se va a transformar en un recurso difícil de reemplazar, digamos, en una herramienta importante de un uso poco frecuente, pero muy válido en algunas situaciones en particular, muy útil. La recursividad no es para todos los días, pero es muy útil cuando hace falta, ¿no? ¿Qué es en definitiva la recursión? Es una manera de implementar una acción repetitiva sin ciclos. Nosotros hemos aprendido algunas estructuras de control para implementar ciclos, concretamente en Python los ciclos while y los ciclos for. Ya sabemos que en Python hay dos modelos de ciclo for, uno con rango y uno sin, que en definitiva es más o menos lo mismo, porque en realidad un ciclo for en Python lo que hace es iterar una colección, una lista, una colección de elementos. Lo que pasa que, bueno, cuando esa colección es un rango, podemos usar esos números de manera consecutiva, y cuando no es un rango, podemos
recuperar de a un elemento por vez, bueno, en fin. Y sabemos también que los distintos lenguajes de programación proveen diferentes recursos, diferentes ciclos, para implementar iteraciones, es decir, para implementar repeticiones. En algunos lenguajes de programación, yo les conté en su momento, hay un solo ciclo, en otros lenguajes de programación hay 3 o 4, y así los distintos lenguajes implementan distintos mecanismos. Todos los lenguajes que yo conozco, eso no quiere decir que sean todos los lenguajes del mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero el pequeño grupo de lenguajes de programación que yo conozco implementan esta técnica de recursividad. La recursividad es entonces una manera de poder implementar una repetición, de poder repetir un bloque de acciones, pero sin escribir un ciclo. Bueno, y ahí nos van a empezar a surgir dos preguntas, creo yo, ¿no? La primera que debería surgirnos es, ¿cómo es esto que puedo repetir acciones sin escribir un ciclo? Es raro. Y la segunda cosa es, pero si tengo los ciclos, ¿para qué voy a querer repetir acciones sin escribir un ciclo si los ciclos son para eso? Entonces, las dos grandes preguntas aquí serían, bueno, está bien, pero ¿cómo diablos se hace? Porque esto suena raro. Y la otra pregunta es, ¿para qué sirve? Porque si yo tengo los ciclos para hacer repeticiones, ¿por qué voy a hacer una repetición sin escribir un ciclo? Es una cosa media rara. Bueno, resulta que hay, en el entorno que nos rodea, en la propia naturaleza, en la naturaleza no me refiero solamente a un bosque o a un mar, me refiero a la naturaleza de los problemas que investigamos, en la matemática, en la física, en la astronomía, en la ingeniería de sistemas en general, en un modelo de stock, y también en un bosque o en un mar. Hay fenómenos que son de naturaleza recursiva. ¿Qué significa de naturaleza recursiva? Significa que encierran en su propia definición el mismo concepto que se está definiendo. En el diccionario no vamos a encontrar palabras con una definición recursiva, porque claro, a modo de explicación de un concepto no sirve. Que yo les diga, por ejemplo, ¿qué es una frase? Es una palabra seguida de un conjunto de palabras. Pero como un conjunto de palabras también podemos decir que una frase, la definición bien podría decir una frase, una palabra seguida por otra frase. Pero en ese caso la palabra frase aparece tanto en el concepto que estamos definiendo como en la propia definición. También podríamos decir, por ejemplo, ¿qué es un bosque? Yo podría decir un bosque es un conjunto de árboles, pero como un conjunto de árboles es un bosque, yo también podría decir un bosque es un árbol rodeado por un bosque. ¿Está bien? No es una buena definición desde el punto de vista conceptual, pero hay fenómenos que son así. Un fenómeno de la matemática que es naturalmente recursivo es el factorial. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero ahora en un ratito tomamos justamente y vamos a programar el ejemplo del factorial, pero les cuento por qué es recursivo. Yo puedo decir que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, porque esa es la definición, pero existe otra definición que dice que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. ¿Y por qué? Y porque el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Así que al final es lo mismo. Sin embargo, la definición factorial de 5 es igual a 5 por factorial de 4 es recursiva, porque utiliza el factorial tanto en el concepto que se está definiendo como en la propia definición. Como ven, hay una especie de repetición. Es casi como cuando ponemos un espejo frente del otro, han hecho ese experimento seguramente, donde la imagen se va como replicando y se ve cada vez más chiquita y nos vamos hundiendo. La clase que viene, la semana que viene, en la clase del práctico, van a hacer unos experimentos con unos gráficos que se llaman fractales, que repiten un patrón recursivamente, se pueden lograr imágenes bastante raras, tienen un uso en la física, en la óptica, muy interesante. Semana que viene se los contamos. El hecho es que hay fenómenos que son de una naturaleza recursiva. A esos fenómenos que son de una naturaleza recursiva, uno los puede programar con un ciclo que repite cosas. De hecho, la función del cálculo del factorial ha sido programada por nosotros, ya la hemos hecho. Hicimos un ciclo for que iba recorriendo los números y que multiplicaba sucesivamente, bla, bla, bla. La vamos a volver a ver dentro de un ratito, la programamos hace mucho cuando estudiamos el ciclo for. Pero como la definición es recursiva, también la podemos programar sin usar un ciclo for y usando esta técnica de la recursividad. La recursividad cuando estamos programando una función recursiva, siempre va a tener dos casos. El caso básico
que es el momento en el cual el proceso se detiene, y el caso recursivo, que es la parte que se repite. El momento en el cual el proceso vuelve a repetirse. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque si yo repito y repito y repito, voy a caer en un ciclo infinito. Y es algo que tenemos que evitar. ¿Cómo implementa Python una recursión, esto de repetir algo sin escribir un ciclo? Bueno, lo implementa de la misma manera que lo implementan todos los lenguajes que yo conozco, y es haciendo una función que se llame a sí misma. Dejemos este slide por un segundo y hagamos unos experimentos acá en mi PyCharm, que en principio van a ser experimentos bastante sencillos, bastante elementales, pero que van a clarificar bastante el panorama de qué es esto de la recursividad. Que hago así para que se vea más claro. Supongan que yo hago una función, le vamos a llamar def, y le vamos a poner saludar. Porque saludar es una función que no tiene parámetros y que por objetivo tiene saludarnos. Print hola. ¿Qué creen que va a ocurrir si yo hago ahora un script principal Python donde llamo a la función saludar? Miren el programa que estamos haciendo. Yo creo que ni en la primera clase hicimos un programa tan sencillo, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo llamo a esto? Lo que va a pasar es que vamos a ver la palabrita saludar en la pantalla. El programa principal Python arranca acá porque es la primera línea de código escrita sobre el margen izquierdo, que no es una definición de función. Llama a saludar y saludar hace un print con hola. Lo vamos a andar para estar seguro que el intérprete está bien configurado y demás. Y para O que el sea, programa... cuando, perdón, cuando la llamemos adentro de saludar, a la misma saludar, se va a hacer un ciclo porque la primera va a llamar a la segunda y esa Bueno, segunda va a llamarse a sí misma y así. ahí vamos, Augusto. Ese era justamente el ejemplo. Y lo que tenemos que aprender es cómo lo controlamos y además, Augusto, cómo lo usamos a nuestro favor, porque no solamente alcanza con decir, mira, este es el efecto, esta es la recursión, sí, pero el tema es para qué sirve, cómo lo podemos controlar, qué recurso usa por dentro. Saber cómo funciona por dentro es muy útil porque es lo que nos lleva a decidir cuándo usarlo y cuándo no. Pero va por ahí la cosa, lo que vos decís. Y ya lo hacemos ahora mismo, ya que vos lo decís, mira, lo programamos ahora. Si esto llamó a la función saludar y salió un hola, bueno, ahí vamos a tener hola. ¿Qué creen que va a pasar si la función saludar llama a una función saludar? Primero muestra hola y después llama a saludar de nuevo. ¿Dará error eso? ¿Se podrá hacer? En principio, hemos hecho ya a esta altura del año muchísimos ejemplos, ejercicios, incluso exámenes donde una función llama a otra. ¿Qué es eso? La función del menú principal llama a la función que carga el vector y la que carga el vector llama a la add in order, como nos tocó en el parcial. Que una función llame a otra no es ninguna novedad. Pero esa otra, ¿puede ser la misma función? ¿Qué opinan? ¿Podrá ser la misma o eso dará una especie de error de compilación ahí? Algo del tipo, che, la función saludar no puede llamar a la función saludar. Escucho opiniones, escucho ofertas. Creo que se va a repetir infinitamente. Es decir, en un principio tenemos saludar, acá al final, que es lo que va a activar a la función, y después la función se va, entre comillas, retroalimentar constantemente, supongo. Muy bien, Franco, es una suposición muy buena y es lo mismo que está suponiendo ahí en el chat Facundo y Augusto. Son buenas suposiciones porque es lo que ocurre. ¿Y de dónde viene una suposición así natural, digamos? Y bueno, porque no tiene por qué ser distinto, eso es lo que en definitiva está pasando acá. Y aquí es donde viene una cuestión muy importante. A Python no le importa absolutamente nada, nada, si se trata de la misma función o si se trata de otra función. Los mecanismos que implementan son los mismos, ahora lo vamos a ver en Python Tutor. En realidad, en tiempo de ejecución, lo que el intérprete Python está haciendo es, vengo a la función saludar, muestro hola y encuentro el llamado a una función. Al ser humano le puede resultar un poco raro que sea la misma, al ojo que lee el código, ¿tá? Pero en realidad al intérprete Python no le importa nada esto. ¿Qué hace? Abre una zona de memoria para ejecutar esta función, carga la función en memoria y la ejecuta. Lo que pasa que cuando esté ejecutando esa segunda función, Python la trata literalmente, chicos, como otra. De hecho, en tiempo de ejecución para él es otra función. Le importa nada que se llame igual o que se llame distinto. Es otra. El mecanismo que implementa, el que implementa siempre cuando una función llama a otra.
Cuando esté ejecutando la función saludar, va a hacer su trabajo y decir, llamo a una función. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a instanciar una zona de memoria donde va a cargar esta función en memoria y la va a comenzar a ejecutar. Y entonces lo que vamos a tener es una especie de ciclo infinito que nos va a mostrar hola, 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 hola. En realidad no tan infinito. Y acá vamos a ver que la felicidad nunca es completa. Esto va a terminar mal. Fíjense, lo pongo a andar. Error. Pero quiero que, ya vamos a analizar el error, pero lo que quiero que vean, aparte del error es, ven que agrando un poquito esto lo vean mejor, ya vamos a analizar el error, pero aparte del error quiero que vean que el error no sale de una. Antes del error salió hola, toda esta enorme cantidad de veces, ahí estoy scrolleando, hola, 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 toda esa cantidad de veces. ¿Por qué ocurre un montón de veces? Por este fenómeno que les decía. Una función llama a la otra, y esa a su vez llama a la otra, y esa llama a la otra, y esa llama a la otra, y se van apilando en memoria, y cada una hace su trabajo, que es escribir la palabra hola. ¿Por qué termina aquí con este error al final? Bueno, ahora les cuento. La recursión no es infinita. Si nos llega a pasar de escribir mal una proposición lógica en un ciclo while, por ejemplo, podemos caer en un ciclo que realmente sea infinito. En el caso de la recursión, no, nunca es infinita. Ahora les muestro por qué. Le hagamos una pequeña variante a esto, a este código que nos va a ayudar a servir, que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona la recursividad. Supongamos que yo hago a la función saludar tal que recibe un parámetro. Inicialmente, supongamos que a la función saludar le pasamos por parámetro un 1, lo recibe en una variable que se llama n. Quiero que me digan qué va a pasar, o un 0, le pasen un 0, va a ser más claro todavía, por esto que estamos acostumbrados a ver que las estructuras arrancan en 0. Lo reciben n, quiero que me digan qué creen que va a ocurrir si yo digo n igual a n más 1, o bueno, n si quieren, porque me parece que ya está más acostumbrado a este operador, más igual 1, y acá digo saludar, y lo concateno con n. Y cuando llamo a saludar de nuevo, vuelvo a pasar n por parámetro. ¿Qué creen que va a ocurrir ahí? ¿Cómo lo ven a esa antes de ejecutar el código? ¿Qué creen que va a pasar? En este caso, antes de ejecutar, que va a sumar, en este caso el 0, le va a sumar 1, va a printar el 1, y va a volver con un 1. En la vuelta siguiente va a sumarle 1 de nuevo, printea, y así va haciéndose un ciclo, se va sumando cada uno, cada vez más. Exactamente. Muy buena, Augusto. Eso es lo que va a ocurrir. Lo hagamos andar. Fíjense. Run. Ahora va a decir el mismo error de recién, ya les muestro, pero quería mostrarles este efecto con el número para que alcancen a apreciar la cantidad de repeticiones, porque tiene que ver con el error que da. Fíjense, primero dice saludar, perdón, hola, 1. ¿Y por qué? Porque yo le paso un 0. La función recibió un 0. 0 más 1, 1. Hola, 1. Y llama a saludar, pasándole por parámetro un 1, porque la n llama 1. Entonces la función saludar, la otra función saludar, porque físicamente para Python, físicamente digo porque en memoria físicamente está en otro lugar, para Python es otra función, le pasa un 1 por parámetro. Y dice 1 más 1, 2. Hola, con un 2. Y llama a la función saludar pasándole un 2 por parámetro. Es otra función. Python lo pone en memoria, arranca esa función, que recibió un 2 por parámetro, y dice 2 más 1, 3. Entonces sale en la pantalla, hola, 3. Y llama a la función saludar pasándole un 3 por parámetro. Y así, y así, y así, y así. Va subiendo el número, pero llega un momento en el que no puede subir más. En el 983 terminó dando un error. ¿Está? Y quiero que noten ese error, siempre que analicen una pila de error, analícenla de abajo hacia arriba. El último mensaje primero, si ya hace falta se van hundiendo sobre los demás. El último mensaje dice máxima profundidad de recursión excedida, mientras se llamaba un objeto Python, a una función en este caso los objetos. Máxima profundidad de recursión excedida. Te pasaste de largo. ¿Qué es esto de la profundidad de ejecución? Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver funciones? Y esta es un poco la complejidad del mecanismo de la recursión. Acá viene la parte quizá un poco más difícil de entender esto. Cuando empezamos a ver funciones, nosotros dábamos el ejemplo de una persona que estaba haciendo de comer y alguien le tocaba la puerta. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba de hacer de comer, iba y atendía la puerta.
Pero no es simplemente dejar de hacer de comer. En algún lugar de su mente guardó qué estaba haciendo, cuánto valían sus variables, en qué estado estaba, ¿para qué? Para que cuando termine con la segunda actividad, que era atender la puerta, pueda volver a donde había dejado. No solamente volver a hacer lo que estaba haciendo, sino recuperar el estado de la situación y volver a hacer lo que estaba haciendo en el punto en el que lo había dejado. ¿Está? Si cuando esa persona está atendiendo la puerta suena el teléfono y al de la puerta le dice para un cachito y va a atender el teléfono, vuelve a hacer lo mismo. En su mente guarda que estaba atendiendo la puerta y qué estaba diciendo y cuál era todo el estado de sus variables para que cuando termine de hablar por teléfono vuelva a la puerta y cuando termine de atender la puerta vuelva a cocinar y que en cada vuelta pueda volver a donde estaba, a hacer lo que estaba haciendo en la situación en la que estaba. Bueno, los lenguajes de programación hacen algo muy similar, utilizan una porción de la memoria que se llama stack o pila, ¿eh? ¿Le suena? Porque nosotros hemos programado pilas. ¿Por qué se llama stack o pila? Se van Porque apilando las funciones, supongo. Exactamente, Federico, exactamente. Porque los llamados a las funciones en esta zona de memoria se van apilando. Utiliza una estructura de memoria de stack o de pila igual a las que programamos nosotros, igual, y cada vez que se hace un llamado a una función, ¿cómo hace el intérprete Python para después poder regresar? Antes de hacer la otra función, guarda en esa pila el estado de las variables, en qué punto de ejecución estaba, toda la información necesaria para poder regresar, y va y ejecuta la otra función. Si esa función llama a otra, guarda en esa pila el estado donde estaba, apila elementos, y va a hacer una tercera función. Cuando regresa, cuando termina y regresa, simplemente lo que hace es recupera del stack lo primero que encuentre, eso le dice a dónde tiene que seguir trabajando y continúa por ahí. ¿Por qué utiliza una estructura de datos de pila y no una cola o una lista o una tupla? Bueno, porque las pilas tiene esta facilidad de que me quede arriba lo último que apilé. Como yo no puedo volver a cualquier lado, tengo que volver a la última función que estaba ejecutando, la pila me viene bárbaro como estructura de datos. Bien, cuando en el parcial ustedes hicieron una función principal que tenía el menú, que cuando alguien elegía una opción del menú llamaba una función de carga del vector, internamente Python guardó en el stack que estaban ejecutando la función principal, guardó en qué punto estaba, etcétera, etcétera, y la dejó suspendida ahí para poder volver justo a ese punto cuando la función de carga del vector termine. Si cuando estaban haciendo la función de carga del vector llamaron a un add-in order, esto doy un modelo como ejemplo, un modelo clásico del parcial que pasó el otro día, ¿no? ¿Qué hace el intérprete Python? En el stack guarda la información que le apila encima y le dice, guardo la información de que estaba ejecutando la función cargar vector y que estaba en tal punto con mis variables valiendo tanto. Y se pone a ejecutar el add-in order. Y así, cuando el add-in order termina, ¿cómo hace Python cuando la función finaliza para saber dónde tenía que volver? Va al stack, desapila un elemento, es como un registro, desapila un elemento, y dentro de ese elemento encuentra una información que le dice, estabas en la función de cargar vector, en tal línea de código, con las variables valiendo tanto y tanto. Entonces vuelve a ese lugar y continúa allí la ejecución. Y cuando esa función termina, ¿cómo sabe a dónde ir? Va al stack, desapila un elemento. ¿Y ese elemento qué le va a decir? Le va a decir, estabas en la función principal, en la condición tanto, en la línea de código tanto, con las variables valiendo tanto. Y sabe dónde continuar. Como ese stack es una parte de la memoria RAM de la compu, infinito no es, porque uno dice, bueno, la recursión me va a dar una cantidad de vuelta infinita, sí, pero el intérprete Python tiene que guardar información en memoria cada vez que una función llama a otra, y la memoria no es infinita. Entonces, en algún momento, el espacio de memoria asignado para el stack se llena, y cuando Python encuentra una llamada a la función saludar, pasándole por parámetro 900 y pico, ya no me acuerdo, intenta apilar y el sistema operativo le dice, no, ya no hay más espacio en memoria, no te doy más, no puede apilar más. Y Python corta, retornando este error, máxima profundidad de recursión excedida. No puedo hacer más recursión. Ese es uno de los grandes problemas de la recursión, comparado con los ciclos. Lo vamos a charlar ahora dentro de un ratito. Ventajas y desventajas con otras estructuras repetitivas, ya lo vamos a comparar, pero se pueden ir anticipando y darse cuenta que eso en sí mismo es una limitación
y nos está diciendo, cuidado con la recursión porque puede terminar dando un desbordamiento del stack, y entonces claramente no es para usar en todos los casos, ¿no? Ahí empezamos como a desentrañar un poco esta cuestión. Bien. Este error de máxima profundidad de recursión excedida es lo que se conoce como un desbordamiento de pila o un stack overflow. El stack overflow es un error muy común cuando uno implementa una sucesión de llamadas recursivas que no se corta bien, que no tiene fin y que entonces termina finalizando con un error. Es muy conocido, incluso hay una página de soporte para programadores que yo utilizo muchísimo, que está genial, que se llama Stack Overflow. No sé si la han usado, la han sentido nombrar. Me sonaba la palabra, sí. ¿Cómo? Que me sonaba la palabra, debe ser que... Es un sitio requete famoso, Stack Overflow. Sí, creo que entré una vuelta. Sí, porque vos, mira, búsqueda que haces, búsqueda que casi seguro terminas ahí en Stack Overflow. Stack Overflow. Bueno, acá está. Stack Overflow. Están en todos los idiomas y tenés soporte para programadores, consultas que podés hacer, un montón de cosas. Tiene un foro genial. Está genial Stack Overflow. Yo utilizo un montón este sitio. Bueno, pero ¿de dónde vino el nombre del sitio? Porque es un problema en la programación tan frecuente que a una página que es para soporte para programadores tuvieron la genial idea de ponerle Stack Overflow. No hay programador que trabaje con recursión que no se haya cansado de ver este problema, porque cualquier problema que tengas, cualquier error que tengas, que te descontrole la recursividad, que no le encuentre fin, ya vamos a ver cómo haríamos para finalizar esto bien, lo que va a pasar es que te va a caer en una recursión infinita, que en realidad no va a ser infinita, porque cuando el stack se llene te va a dar Stack Overflow. Bueno, un error muy conocido. Decime, Augusto. Augusto, te veo ahí con la mano levantada. No sé si es sin querer o queriendo. Ah, sí, perdón. Esa duda de cómo funcionaba al final el error era porque era un número infinito de filas y como no lo podía soportar se cortaba. Claro, esto lo que va a pasar es que, imagínate, cada vez que saludar llama a la otra función, siempre véanla como otra. Olvidémonos que es la misma, porque para Python no es la misma. Cada vez que saludar llama a la otra función, utiliza unos cuantos bytes de esa memoria para guardar el estado en el que estaba y saber dónde regresar. Pero luego hace lo mismo. Luego hace lo mismo, es decir, ¿qué está haciendo acá? Apila, 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 apila. ¿Y qué va a pasar si yo apilo y no desapilo nunca? En algún momento el espacio de memoria que tengo asignado se va a llenar. Y el sistema operativo, porque ahí ya ni siquiera el intérprete Python, el sistema operativo va a decir, basta chiquito, hasta acá. Más memoria no te doy. ¿Por qué? Porque no tengo. O si tengo es para otros programas, porque ahí depende. Cada sistema operativo hace una administración de memoria diferente. Algunos son más restrictivos que otros. En general, acá yo lo tengo andando sobre Windows 10, y bueno, Windows 10 es un sistema operativo que no nos va a dejar que un programa consuma cuanta memoria quiera, ¿no? Y esto a su vez también con el intérprete de Python, que tiene una configuración de cuánto es lo máximo que le va a pedir al sistema operativo para el stack. Se puede cambiar la cantidad de niveles de recursión, se puede agrandar y achicar. En la clase que viene les muestro cómo se hace. No es parte de la materia, pero yo igual se los quiero mostrar porque es una introducción sencilla y bastante fácil. Pero el hecho, más allá de que lo agrandemos, lo achiquemos, o de por qué diga basta, el hecho es que claramente, si apilo y no desapilo nunca, en algún momento me voy a quedar sin memoria. Y eso es lo que pasa con la recursión. Ahora, eso es lo que pasa con la recursión si no la controlo bien. Hay que ver cómo hacemos para controlarlo bien y que esto dé una cantidad de vueltas razonable, ¿no? ¿Se entiende, Augusto, no? Sí, o sea, al apilarse tantas veces supera el espacio en memoria prestado, entre comillas, y Claro. el sistema operativo le dice basta, acá, esto es lo que te presto y hasta ahí queda. Hasta acá llegaste, exactamente. Esto es la memoria que yo te presté para el stack de ese programa. Listo, se fue. Bueno, eso es lo que termina pasando. Y eso es un Stack Overflow, o lo que vemos acá como máximo nivel de profundidad de recursión excedido. ¿Tá? Puedo aumentar la cantidad, puedo decirle a Python que aumente, Samuel, la cantidad de memoria que le pide al sistema operativo para el stack. Sí, puedo aumentarlo.
Pero en la clase que viene les muestro cómo se hace. No es, eso es lo que les decía recién, que no es parte de la materia, no lo llegamos a ver, pero son un par de introducciones, en la clase que viene se los muestro. Puede aumentarlo, pero incluso aumentándolo infinito no va a ser, porque físicamente la memoria RAM tiene un límite. Entonces lo que vamos a lograr es que se llene más tarde, pero si yo no controlo bien la recursión se va a terminar llenando lo mismo. Ese es el problema. ¿Qué pasaría si hacemos un append de un vector, por ejemplo? ¿Seguiría dando error? No, porque lo que se llena, Lucas, es el stack, no la cantidad de memoria RAM. Yo puedo montar en memoria vectores muy, muy grandes, y Python tiene recursos que le permiten bajar, usar una memoria virtual, digamos, bajar porciones a discos si fuese necesario, etcétera, etcétera. Es muy difícil en una estructura lineal quedarse sin memoria. Puede ocurrir, puede ocurrir, pero es muy difícil. ¿Por qué en el stack nos quedamos sin memoria? Si se ponen a ver, dentro de todo con pocas iteraciones, 983 y falló. Bueno, porque el stack no está pensado como una estructura de datos de almacenamiento de datos del usuario. Un vector de 900 elementos no es nada. Nosotros hemos trabajado con vectores de miles de elementos. El stack no está pensado para eso. El stack no está pensado para que guardemos información del usuario. El stack está pensado para hacer llamadas a funciones, para guardar información de llamadas a funciones. Y bueno, entonces, desde el vamos viene con 980 y algo de elementos. Samuel, ¿cómo se haría para saber de forma aproximada cuánta RAM va a estar usando mi recursión? No sé, vos sabés que no sé, Samuel. Podemos saber, que es lo que le voy a mostrar a la clase que viene, cuántas cosas te deja apilar, cuántas apilaciones podés hacer. Y podemos variar ese parámetro para agrandarlo o achicarlo. Pero no sabría decirte cómo podemos hacer el cálculo para saber en bytes esa cantidad de apilaciones, cuántos bytes representan. La verdad que no sé, habría que buscar un poquito. Siempre lo he hecho a nivel de cantidad de elementos. ¿Qué profundidad de recursión voy a tener? 900 y pico, 1000 y pico, 5000, 2000, depende del problema que uno esté resolviendo. Pero nunca... sí, pero ahí nunca me lo plantea a nivel de cuántos bytes en memoria tiene el stack. Ahí, Bruno, si vos haces esa combinación, podés ver el uso general de memoria RAM, pero no el del stack solo. No el tema no es cuánta RAM está consumiendo la computadora. También podemos ver cuánta RAM está consumiendo un programa. Lo podemos ver en el visor de eventos, lo podemos ver en el monitor de recursos. Depende del sistema operativo que tengan. Pero el tema es que no sabríamos cuánta RAM pertenece solamente al stack, porque el programa consume mucha memoria para sus variables, para un montón de otras cosas. No sabría cómo hacer el cálculo de cuántos bytes consume el stack. Seguramente se puede hacer, seguramente se puede hacer, es cuestión de googlearlo un poco. Bueno, ok. ¿Cómo se les ocurre que podemos controlar esto mejor? Supongamos que a mí me dijeran, quiero hacer una función que me salude 5 veces, que diga hola, 1, 2, 3, 4, 5 y corte. Que no me ¿Podrías dé hacer un error. contador? O sea, de que si Bueno, n es mayor a 5 break. No, si n es igual a 5 break. claro, bueno, sería una opción bastante buena, Augusto, sí, es una opción. Miren lo que podríamos hacer. Y acá empezamos ya a usar la recursión correctamente. Yo lo que podría hacer es esto. Sumale 1 a la n, salúdame. Y luego no hagas la llamada recursiva siempre. Si n es menor a 5, si es más chiquito del 5, llama a la función saludar. Si no, no lo llames. Entonces ahí la recursión va a tener un límite, porque no se va a ejecutar siempre. Veamos cómo anda y se los cuento mejor. Miren cómo funcionó ahora. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, y el programa termina bien, sin errores. No hay ningún error acá. ¿Está? Miren que voy a cerrar acá, porque todos estos quedaron andando, porque dieron error y yo no los corté. Entonces después se me empieza a poner lenta la máquina sobre que estoy compartiendo pantalla y demás. Ahí está. Lo probemos acá. Eso es. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, y la función termina sin dar ningún error. ¿Sí?
¿Por qué termina sin dar ningún error? Porque no se nos desborda el stack. ¿Y por qué no se desborda el stack? Bueno, es fácil. Sumamos acá 1 a la n, hacemos lo que tenemos que hacer, y después no entramos en un ciclo así sin ningún control. Después preguntamos si el valor de n es menor a 5, quiere decir que todavía no llegue al límite, llama a la función saludar. Y ahí es donde comienza a repetir. Si la n valía 1, llama a la función con la n valiendo 1, más 1, 2. Hace el print hola 2 y pregunta, ¿la n menor a 5? Si le dice que sí, llama a la función saludar con un 2. Hace, cuando empieza a ejecutar, 2 más 1, 3, hola con 3 y así. Cuando la n ya no sea menor a 5, cuando el condicional de falso, esa función va a haber mostrado el mensaje hola 5 y el condicional no tiene un break para que corte. Augusto, acá donde está tu error, porque no hay un ciclo. Yo no le puedo poner un break si no tengo un while o un for. Aquí no tengo ni while ni for, ¿está? Pero es el equivalente más o menos a lo que vos decías, porque ¿qué va a ocurrir acá? Como el condicional da falso, pasa de largo y esa función termina. ¿Y qué hace Python cuando una función termina? Vale stack, desapila un elemento que le está indicando a dónde volver. Y ese elemento le va a estar indicando que él había suspendido acá. Entonces, ¿qué hace cuando recupera el control de la función que estaba ejecutándose acá? Termina el condicional, termina la función, y como la función termina, vale stack y desapila. Y al desapilar va a recuperar información que le va a decir que estaba ejecutando en otra función aquí. Y así va levantando los niveles de recursión. Probémoslo en Python Tutor, porque es muy interesante este ejemplo para probarlo. Yo lo tengo listo acá. Este es el código. Entonces, cuando termina los 5, en este caso, desapila el número 4 y así va desapilando hasta que llegue al original, ¿o no? Exactamente. Desapila los otros y así va desapilando hasta que llegue al original. Tal cual. Y cuando termine el original, termina el programa. Ahora lo vamos a ver acá en Python Tutor. Copy y pegué el mismo código. Vamos a ejecutar. Fíjense. Arranca, Python registra que existe esta función y comienza en el programa principal. El programa principal llama a la función saludar pasándole un 0. ¿Qué hace el intérprete Python? Destina toda una zona de memoria a ejecutar la función saludar. El programa principal quedó suspendido ahí, y en esa zona de memoria la variable local n vale 0. Comencemos a ejecutar. Suma 1, fíjense que le sumo 1 a esta variable, hace el print, sale hola 1, pregunta si la n es menor a 5, le va a decir que sí, paren que, ahí está, le dice que sí. Y miren ahora cuando llama a la función saludar. ¿Qué hace Python? Acá donde se va a notar lo que yo les decía. Era una opción lo que vos también plantea Facundo, meter un return ahí. Cualquier cosa que haga que la función termine va a servir para que la recursividad encuentre un límite. Como el return es una instrucción cancelativa, va a servir para que la función termine. Pero en este caso las estoy dejando terminar así solitas, nomás sin return. Mirá, recordemos que en Python toda función que llega al final y no tiene return, tiene una especie de return implícito que hace que retorne none, que sería lo mismo que poner un return vacío, ¿sí? Para el caso más o menos lo mismo. Fíjense lo que va a ocurrir acá, cuando yo le dé next. Llama a la función saludar pasándole un 1 por parámetro, pero no es la misma función. Python instancia otra zona de memoria con su propia variable n valiendo 1. Está tratando a esta función como si fuese una función totalmente distinta de esta otra. De hecho, lo son. El código fuente es el mismo, pero eso al intérprete Python en tiempo de ejecución no le importa para nada. Para él es otra función. Entonces, esta función saludar, fíjense acá la línea esta verdecita, quedó pendiente en la línea 5, ahí frenó, ahí donde estaba haciendo de comer le tocaron la puerta, guardó todo eso en el stack, creó una zona de memoria para ejecutar otra función, dejando pendiente la anterior en ese punto, en la línea 5, y la comienza a ejecutar con su variable n valiendo 1, que es lo que yo le pasé por parámetro. Más 1, 2. Noten que cambia esta variable n y no esta. Eso nos habla claramente de que son, en tiempo de ejecución, dos funciones totalmente diferentes. Hace el print, hola 2, pregunta si la n es menor a 5, como le dice que sí, dice, ok, llamo a la función saludar. Miren lo que ocurre acá.
abre otra zona de memoria para ejecutar la función saludar, le pasó un 2 por parámetro, la anterior quedó pendiente ahí en la línea 5, a eso para saber dónde quedó pendiente en la línea 5, cuánto valían las variables, saber dónde regresar y demás, lo tuvo que apilar en el stack, y comienza a ejecutar otra función, físicamente es otra, ¿ah? Donde su propia variable n vale 3 cuando lo incremento, muestra hola 3, pregunta si es menor a 5 y vuelve a hacer lo mismo. Noten cómo son todas en tiempo de ejecución funciones diferentes. Ahora esta n, la última, vale 4, pregunta si es menor a 5, saluda al 4 y llama a otra. Esta n vale 5, muestra hola 5, estamos en esta función, y acá viene una cuestión sumamente interesante ahora. Ejecutando esta función, va a preguntar si la n es menor a 5 y le va a decir que no. Entonces, ahí, en este condicional, bueno, esto es una ayuda que tiene Python Tutor, ¿no? Nos está diciendo, cuando se superponen las dos flechitas, es un recurso gráfico, esto no es de Python, es del mismo sitio, de Python Tutor, nos está diciendo, cuidado que la función termina acá, porque este condicional dio falso. Y nos está diciendo, che, la función va a terminar retornando un none. ¿Ah? Cuando yo le dé next, como este condicional da falso y no hace más nada para acá abajo, la función termina. Y al terminar, fíjense qué va a ocurrir. Va a desaparecer esto de la memoria, porque cuando una función termina, toda esa zona de memoria se finaliza, y vamos a volver a donde habíamos dejado pendiente la función saludar, con la n valiendo 4. Ahí lo hice. Siguiente. Fíjense que la que n valía 5, toda esa zona de memoria desaparece, se achica, y nos está diciendo, vos la había dejado pendiente acá, en la línea 5, el stack me indicó volver a la línea 5, y aquí me dice, cuando des next, esta función va a terminar retornando none. ¿Por qué termina? Y porque no hay nada más para hacer abajo. Si hubiera más cosas para hacer, las haría, ¿no? Continuaría de ahí para abajo, pero como no hay más nada, termina. Next. ¿Qué va a pasar? Esa función terminó. ¿Y dónde volvimos? Y el stack, el objeto que recuperó del stack, le está indicando que debe volver a la línea 5 de esta función, donde la n valía 3. Y también me está diciendo, como no hay más nada para hacer, yo lo dejo pendiente en la línea 5, la línea 6 ni siquiera existe, porque no es parte de la función ya terminó, cuando le des next, termina. Ahí terminó la otra, ahí terminó la otra, y recién ahí volvió al programa principal. ¿Se entiende cómo se van apilando? ¿Sí? ¿Se entiende cómo es esto del stack? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto con la recursión? Lo van tomando como... Tiene muchas cosas para criticar, no se me anticipen, ya vamos a hacer la comparación. Pienso que ante un planteo como este, volviendo a PyCharm, ante un planteo como este, lo que deben estar pensando es, por qué no te dejen bromar, hacer un ciclo for que dé 5 vueltas y listo. Y tienen toda la razón, porque la recursión no es para esto. Es simplemente un ejemplo que sirve para explicar cómo funciona, ¿no? Si yo quisiera programar una función que me diga hola n veces, indudablemente lo haría con un ciclo for, y se acabó. Pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos donde sí podemos verdaderamente usar recursión con alguna ventaja, pagando algunos costos también, porque no son todas ventajas, pero bueno, siempre sobre la base de haber entendido esto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Bueno, Augusto, te veo con la mano levantada. Si no tenés una pregunta, bájala para que no... Ahí está, para que no te esté preguntando. Me olvidé, perdón. Yo me olvido y a cada rato te voy a estar preguntando si tenés alguna pregunta. Ahí está. Bueno, bien. Esto que hablábamos recién de tener el caso básico donde la función hace algo y el caso que decide si repetir o no, la propia repetición, es lo que tenemos acá. Aquí está lo que la función hace. Aquí está la propia repetición. Y aquí está la condición que lleva a distinguir entre un caso y otro. ¿Tengo que seguir repitiendo o no? Eso es lo que de alguna manera nos indica esta condición. Si debo o no seguir repitiendo. ¿Está? Bueno, bien. Les planteo una pequeña variante de esto. Quiero que me digan qué creen que pasaría si yo la acción de mostrar, en vez de hacerla al comienzo, la hago al final. Solo ese cambio. Cambié una línea de código, la función sigue siendo la misma,
pero cambie esa línea de código de lugar, solamente de lugar. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a dar error porque no puedo hacer cosas después de la recursión? ¿Va a mostrar siempre hola 5 porque la n llegó hasta 5? ¿No va a pasar nada? ¿Va a andar siempre igual? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que va a ocurrir? Deben estar haciendo la trampa de probarlo. Ahí, bueno, está bien. No te De la mostraría última, dos no muestra veces nada, por... una opción. No te mostraría por... O sea, cada vez que llama no te mostraría dos veces porque es la que llama y la de abajo. ¿Mostraría Porque dos no es un veces? ciclo. Claro, Muy porque no buena es un opción. ciclo. No es un La que ciclo en este llama y la que caso, abre. por eso. Bueno, miren los efectos un poco raros de la recursión. Miren los ejemplos un poco raros de la recursión. Vamos a ejecutar este. Run. Miren cómo muestro. 5, 4, 3, 2, 1. Muestra en forma descendente. ¿Ah? Nada de lo que dijimos. Nada de lo que dijimos. Creo que alguien tiró, si lo iba a mostrar al revés, me Sí, parece. Isauro. Isauro, claro, Isauro dijo eso. Muy bien, Isauro. Buena presunción. Lo vamos a mostrar al revés. De la última a la primera. Muy buena, Isauro. Bueno, existen tipos de recursión. En un ratito vamos a hablar de la recursión en preorden, en posorden, en orden central. Pero antes de hablar de eso, quería mostrarles justamente los efectos de la recursión. ¿Cómo puede ser que aquí esté mostrando, miren qué código raro, ¿no? Está mostrando los números de manera descendente y no hay ni una sola resta acá? Yo no escribí ni un solo signo menos en todo el código y sin embargo los números van restando. Bueno, esos son los efectos particulares, los efectos raros que a veces tiene la recursión. ¿Por qué lo vemos de manera descendente? Se los hago andar en Python Tutor y se van a dar cuenta del por qué. Y va a servir para que terminemos de comprender bien cómo es la recursividad. Lo hagamos andar así. Miren lo que ocurre acá. El programa arranca y llama a la función saludar pasándole un 0 por parámetro. La función saludar dice 0 más 1, 1. Acá puso un 1 en la variable. Pregunta si n menor a 5 le da a decir que sí y llama a la función saludar. ¿Y dónde quedó pendiente? En la línea 4. No hizo el print todavía. Está bien, su n vale 1. Pero todavía no lo vi porque el print no lo hizo. Quedó pendiente en la línea 4. Estaba haciendo de comer, en la línea 4 le tocaron la puerta. Entonces salió a atender la puerta. Llama a la función saludar con n igual a 1, suma 1, pasa a valer 2, pregunta si es menor a 5 y llama a la función saludar. Pero todavía no llegó a hacer el print. Ok, su n vale 2, pero yo todavía no lo vi, porque el print todavía no se hizo. Quedó pendiente, fíjense aquí, en la línea 4, y el print estaba en la línea 5. Entonces, ¿qué va a pasar? La función saludar arranca, suma 1, pregunta si es menor a 5 y llama a saludar. Y vuelve a pasar lo mismo, su n vale 3, pero yo todavía no la estoy viendo. Va a pasar aquí lo mismo, cuando llegue a valer 4, llama a saludar, ahí está. Miren ahora, cuando yo llamo a saludar pasándole un 4 por parámetro, más 1, 5. Miren esto, 5 es menor, fíjense que la variable n vale 5, ¿no? 5 es menor a 5, le va a dar falso, y al darle falso va a pasar de largo, esa ya no se sigue hundiendo en la recursión, ese sería el caso de corte de la recursión, el que nos salva de caer en un Stack Overflow, o un desbordamiento de pila, y esta sí hace el print. Print, hola, n. ¿Cuánto vale su n? Su n vale 5. Su n vale, claro. Su n vale 5, por eso es que cuando vemos en la pantalla el primer mensaje, dice 5. Y aquí el intérprete Python me está diciendo, che, Python Tutor me está diciendo, che, la línea 5 es tu última línea de código. Cuando le des next, la función termina, ¿eh? Esta es la situación. Estamos acá con la función saludar, con n valiendo 5, y esto va a terminar ahora mismo devolviendo none. ¿Y dónde va a volver cuando yo le dé next y la función termina? En ese pequeño instante, que no se alcanza ni a ver porque lo hace muy rápido, cuando yo le dé next, va a ir al stack, va a recuperar información que le va a indicar que estaba ejecutando esta función saludar y que estaba en la línea 4. Fíjense, next. Ahí vuelve a la línea 4. Me dice, bueno, regreso a la línea 4 y continúo. Como continúo, la línea 5 que tengo que ejecutar ahora es el print. Porque yo había dejado en la 4, el condicional termina, sigo para abajo, es un condicional simple, print. Mi n vale 4. Entonces, cuando yo diga next, va a decir hola 4. Y aquí la función termina porque no hay más código.
y vuelve a pasar lo mismo. Cuando yo le dé next y la función termine, va a recuperar del stack algo que le indica dónde había dejado, y le va a indicar que había dejado en la línea 4 de esta función, donde la n vale 3. Entonces ahora cuando dé next, va a mostrar hola 3 en la pantalla, y va a terminar. Y del stack va a recuperar información que le dice que tiene que volver aquí, va a mostrar hola 2, hola 1, y recién ahí el programa termina. Miren cómo salió al revés, cómo pasó un efecto un tanto extraño. Hemos podido mostrar los mensajes de saludo de manera descendente sin escribir una resta. Bueno, esos son los efectos un poco raros que tiene la recursión. En un ratito vamos a hablar de esto que les decía, recursión en preorden, en posorden y en orden central. Y eso nos va a hablar de los distintos tipos de recursión que hay. Vamos a dejar nuestro ejemplo acá a mano para poder identificar después de qué tipos de recursión estábamos hablando. Bueno, bien, esto sirve como para tener un ejemplo de qué es la recursión. Aquí en el PowerPoint les dejo otro ejemplito que es muy similar, se llama mostrar, y pasa por parámetro, la resta, en este caso va restando en vez de sumando, y la hace en el mismo paso de parámetro, pero es un ejemplo muy similar. Sirve para comprender la recursión. No sirve para indicarnos en qué caso es útil, porque claramente acá útil no es. Hubiéramos resuelto esto con un ciclo mucho mejor. Vamos a tratar de estudiar en qué casos la recursión puede ser de utilidad. Vamos a un fenómeno de la naturaleza que es inherentemente recursivo, es decir, que es un fenómeno que en sí mismo es recursivo. Denme un segundo que me voy a servir un vaso de agua porque me duele un poco la garganta, me está picando de empezar a toser mientras doy clases si no me sirvo agua. Denme un segundo. Acá volví. Estos días de bastante tierra y de calor, uno exige la voz. Todas las clases me pasa, arranco con la garganta 0 kilómetros y termino con la garganta destruida, ¿no? Ocurre que al hablar mucho tiempo, uno sin querer respira por la boca y eso te va como secando la garganta, ¿no? Bien, decía, el factorial es un fenómeno inherentemente recursivo, lo estudiamos hace un ratito. Yo puedo definir el factorial de esta forma en la matemática, puedo decir factorial de n, si la n igual a 0, factorial de 0 igual a 1, por decreto, por definición, y si digo, si n es mayor a 0, el factorial de n es n por n menos 1 por n menos 2, y así hasta llegar a 3 por 2 por 1. Es una definición del factorial. Otra definición del factorial igualmente válido es, si n igual a 0, el factorial es 1, si no, si n es mayor a 0, factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Esa es una definición recursiva, porque noten que el factorial aparece en la definición del concepto, en el concepto en sí, perdón, y también aparece en la definición de los dos lados del igual. Es una definición recursiva. ¿Se puede programar un factorial de manera recursiva? Sí se puede, y tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también, pero tiene sus ventajas hacerlo de esa forma. Vamos a ver un ejemplo de una programación de un factorial recursivo. Se los dejé acá, en este que se llama cálculos. Está el cálculo de la serie de Fibonacci también. Bien. Esto La que de está Fibonacci era la de los conejos, esa, ¿no? sí, La que surgía del planteo de los conejos. exactamente, que acá la tenés. Fibonacci, el Fibonacci de n es el Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Es una serie bastante rara, bastante interesante la de Fibonacci. Y tenemos la definición iterativa, la definición con ciclo y la definición recursiva. En el análisis de la serie de Fibonacci ocurre lo mismo que en el análisis del factorial que vamos a hacer ahora, por eso les muestro uno solo, porque las conclusiones son las mismas. Miren esto. Esta es la programación iterativa, es decir, la programación con ciclos del factorial.
es idéntica a la que programamos en su momento, hace mucho, cuando estudiamos los ciclos, programamos una de estas a modo de ejemplo. Bueno, esto lo que hace es entrar en un ciclo for, y dentro del ciclo for va haciendo una multiplicación sucesiva, y cuando el ciclo termina, retorna el factorial. Esto va creciendo, en vez de ir decreciendo, porque se aprovecha de que la multiplicación es conmutativa. Entonces decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que es el orden en que se multiplica aquí. Y además, como la multiplicación por 1 es neutra, da lo mismo multiplicar o no por 1, arrancamos directamente desde el 2 y se acabó el asunto. Comparen este código fuente que estamos analizando acá con la definición iterativa del factorial, que es esta es la definición iterativa, porque tiene una iteración, y no tiene nada que ver. Si sabemos Python, podemos darnos cuenta que el efecto final de ejecutar este código va a ser este. O sea, el cálculo se hace bien, pero en realidad, si uno lee una definición y lee el código, es difícil encontrar la relación a las dos cosas. De alguna manera nos hemos dado maña para plantear en Python algo que funcione dando el mismo resultado que esto. Pero el análisis del código, la complejidad de este código no es esto. ¿Tá? Esto multiplica en un orden, esto en otro, y esto tiene un ciclo for ahí, con un rango. Acá no aparece el rango en ningún lado, es diferente. El efecto final es correcto, pero la programación es diferente. Analicemos la programación recursiva del factorial. ¿Cómo puedo programar un factorial recursivamente? Yo podría hacer esto, miren, factorial de n. Si n es igual a 0, return 1. Porque el factorial de 0 es 1, se acabó. Si no, acá no tiene else, porque como el return es cancelativo, no hace falta poner el else. Si corté ahí en return 1, nunca se va a llegar a ejecutar el de abajo. Si no, también le digo return. Devuélveme ¿qué? N por el factorial y le paso por parámetro n-1. Y se acabó el asunto. Entonces, supongamos que yo acá pase un 5. ¿Qué va a hacer esto? ¿5 igual a 0? No. Entonces, multiplícame 5, en el ejemplo de que yo haya pasado un 5 por parámetro, ¿no? Multiplícame un 5 por el factorial de 5 menos 1, 4. Le va a pasar 4 por parámetro a la función. Y Python instancia esa función factorial, 0,2 le puse yo acá, 0,1 le puse a la que es iterativa y 0,2 a la que es recursiva. Instancia esa función en memoria, comienza a ejecutar con la n valiendo 4, y va a preguntar si n es igual a 0, le va a decir que no, y le va a decir, bueno, retorna 4 por, y va a llamar a una función. ¿Dónde va quedando pendiente? ¿Dónde el stack le indica que ha suspendido? Justo acá, en esta línea de código, porque lo que está ocurriendo es que va a multiplicar n por un valor para hacer el cálculo y poder decir return, y no encuentra un valor, encuentra un llamado a una función. Entonces tiene que ejecutar la función primero para hacerse de un valor, poder entonces cuando la función termine retornando algo, hacer la multiplicación y terminar ella también. Se van apilando y ahí tenemos un llamado recursivo. ¿Se entiende? ¿Sí? A gusto. Es una duda. En este caso, el return, ¿los corchetes son obligatorios? O sea, en el n-1 eso sí, No. pero los que están afuera. No son los paréntesis, decimos. Claro. O sea, los No puse. son. No son obligatorios para nada. Yo lo puse por una cuestión de clarificar un poquito el código, indicando retorna el resultado de todo esto. Pero en realidad, si yo no lo escribo, el intérprete Python se da cuenta que es el resultado de todo eso. Así Entiendo. que esos que están ahí como en celestito que marqué, que seguramente de esos me preguntan, no son Sí, sí. obligatorios para nada. No. Claro, porque Bueno, me ¿se acordé de entiende? una. Ah, no importa, no importa, no importa. ¿Cómo, che? No, no importa, no importa. ¿Está? Entonces, está. El problema Bueno, sí. ok. Bueno, ok. ¿Cuál es la diferencia? Miren ahora este bloque de código Python y miren la definición recursiva del factorial. Y es exactamente lo mismo. Si n igual a 0, retorna un 1. Si n es mayor a 0, retorna n por el factorial de n menos 1. Si n igual a 0, retorna un 1. Si no, no tiene el else, pero se lo podríamos poner, no lo tiene porque el retorno es cancelativo. Retorna n por el factorial de n menos 1.
lo que hemos escrito en Python se lee con absoluta naturalidad, igual a la propia definición del fenómeno que estamos programando. Y eso es una gran ventaja, no es algo para nada menor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la notación Bigot y dijimos uno de un programa de 2 algoritmos? Estoy comparando 2 algoritmos que resuelven el mismo problema y me quiero quedar con el mejor. Y que dijimos, bueno, la primera gran pregunta es, ok, lo querés comparar, pero ¿en base a qué? ¿Qué parámetros querés medir? La velocidad de ejecución era uno de los parámetros. El uso de memoria era el otro de los parámetros. La claridad del código era otro parámetro, que no lo vemos dentro de AED, pero que lo mencionamos como un parámetro válido. Si yo estoy comparando aquí 2 algoritmos que resuelven el mismo problema, puedo ver con cuál de los 2 me quedo. Seguramente en uso de memoria le gana la resolución iterativa, porque como no hace tantas llamadas a funciones, no tenemos el problema del stack, lo más probable es que esta solución, desde el punto de vista de la utilización de la memoria, sea mejor. Pero si el parámetro que yo estoy midiendo es claridad de código, en el caso del factorial, que es un fenómeno en sí mismo recursivo, indudablemente la segunda le gana por goleada, porque el código es mucho más claro. Yo les aseguro que una persona que no sepa nada de Python puede comparar esta definición matemática del factorial con este código y darse cuenta que hace exactamente lo mismo. Esa es la gran ventaja de la recursividad, y esos son los casos en los que, yo no les digo que siempre haya que usarlo, pero son los casos en los que vale la pena ponerse a ver si la recursividad no es una solución válida. La semana que viene en el práctico van a ver unos ejemplos de estos fractales que les comentaba yo al comienzo de la clase. Son dibujos que se logran repitiendo un patrón una y otra vez. Las soluciones iterativas que dibujan un fractal son kilométricas en código y son muy propensas a error, muy difíciles de mantener, muy difíciles de interpretar. Si uno quiere modificar algo, el código es tan complejo que resulta difícil también hacer una modificación, etcétera, etcétera. Las soluciones recursivas, como el fenómeno en sí es recursivo, las soluciones recursivas son muy veloces, son muy buenas muy veloces, digo, muy rápidas de programar. En tiempo de ejecución no son muy diferentes de la iterativa, pero son muy rápidas de programar, muy fáciles de programar, porque se escribe el código casi respetando lo que el propio fenómeno del fractal dice. Son ejemplos que van a ver la clase que viene. La conjetura de Collas, Facundo, es absolutamente recursiva, es una muy buena observación la tuya, muy buena. Se podía programar de manera iterativa, por eso quedó ahí en el desafío en su momento, para que lo programen de ese modo, está muy bien, pero ahora que ya lo han programado y seguramente han renegado para programar la conjetura de Collas de manera iterativa, fíjate qué fácil sería programarlo de manera recursiva. Yo les diría que prácticamente hay que traducir a Python la propia definición y ejecutarlo a ver si anda. Ni siquiera me pondría a pensar, miren lo que les digo, ni siquiera me pondría a pensar. Traduciría a Python la propia definición y la haría andar a ver qué pasa, y le aseguro que anda justo, anda perfecto. Y si se ponen a ver, con muchos otros fenómenos pasa, serie de Fibonacci. Miren la solución, no vamos a poder hablar mucho de la serie de Fibonacci, pero miren la definición iterativa de la serie de Fibonacci. Vayan a la definición de la serie de Fibonacci y van a tener que hacer magia para encontrar dónde está la relación entre una cosa y otra. Miren la solución recursiva. Si n menor a 1, menor o igual a 1, la serie de Fibonacci dice 1. Y si no, es el Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Esa es la propia definición de la serie, se acabó el asunto. Cuando uno quiere programar fenómenos que son de naturaleza recursiva, la recursividad es un muy buen recurso. Cuando uno quiere simplemente generar una repetición para cargar un vector, para recorrer una lista, para lo que sea, obviamente la recursión no es un buen recurso porque no es para eso. Para eso tenemos las estructuras repetitivas.
cierra aquí este concepto que le decía al comienzo de la clase. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que para algunas situaciones es genial, pero no es de un uso frecuente. No es que cada vez que uno programa un ciclo lo termina haciendo de manera recursiva, porque para eso están los ciclos, ¿no? Está claro. Es una herramienta que tiene sus desventajas desde el punto de vista del uso de memoria, ahora lo vamos a comparar un poquito, pero está muy claro que aunque no es una herramienta de un uso muy frecuente, es muy, muy útil cuando uno se enfrenta a un fenómeno que es de naturaleza recursiva. Y los hay, sobre todo en el campo de la matemática, ¿no? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, genial. Augusto, te veo otra vez con la mano levantada. No sé si es para preguntarme algo o si te lo volviste a olvidar. Bien. Perdón, profe. Estás perdonado. Ve y reza 3 Ave María. Bueno, Bien. bueno. Perdón, estás perdonado, hijo mío. Así tenía un profe que siempre me decía, perdone, profe, estás perdonado. ¿Profe, puedo pasar? No, siempre te respondí en broma. No te respondí una en serio nunca. Bueno, bien. Entonces ya cerramos aquí algunos ejemplos. Ven bien el slide, ¿no? Acá a mí se me demoró un poquito en aparecerse en la pantalla, pero creo que se ve bien. Ya tenemos cerrado algunos conceptos. Una función es recursiva cuando incluye llamadas a otra función y resulta que esa otra función es ella misma. ¿Tá? Se puede invocar a ella misma una o más veces, y lo más importante es que tenga un punto de corte de la recursión. En el caso del ejemplo del factorial sería este condicional. Aquí está el else, que le decía hace un ratito, que puede ponerse o no. Por prolijidad, por ahí puede estar bueno ponerlo. O en el caso de las otras funciones que vimos, como sea, en algún punto tengo que tener el corte de la recursión. ¿Cómo funciona internamente el factorial? Repasándolo un poquito más, ¿cómo funcionaría el factorial recursivo en memoria? Permítanme que arranque desde acá. A ver. O bueno, desde acá. Supongamos que yo quiero calcular el factorial de 4. Con esa definición del factorial que tenemos acá en mi código fuente, con la definición recursiva, esta de aquí, supongamos que yo quiero calcular el factorial de 4. ¿Cómo sería? Si yo llamo a factorial de 4, lo que va a pasar es que todo ese bloque que se instancia en memoria para ejecutar la función, va a preguntar si 4 es igual a 0, le va a decir que no, entonces va a venir por el else y va a decir return 4 por factorial de 4 menos 1, que es 3. Entonces, para poder calcular 4 por factorial de 3, tiene que llamar a la función factorial. Va a guardar en el stack que esté ejecutando la función, esta función que está en azul, en este punto, en el punto donde está la multiplicación. Y entonces cuando vuelva, va a terminar de resolver esa línea de código, que como justo es un return, la función va a terminar. ¿Qué ocurre cuando llama a la función factorial de 3? Lo que va a ocurrir es que como la n vale 3, va a preguntar si el 3 es igual a 0, le va a decir que no, entonces va a ejecutar return 3 por factorial de n-1, que es factorial de 2, y vuelve a pasar lo mismo, va a suspender la ejecución justo aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando esté llamando a factorial de 2? Cuando yo llame a factorial pasándole un 2 por parámetro, la n vale 2, va a volver a preguntar si es igual a 0, le va a decir que no, entonces esa función que va a ejecutar return de 2 por factorial de 1. Entonces va a suspender justo aquí, y cuando yo llame a factorial de 1, lo que va a pasar es que la n va a valer 1. Ese bloque de acciones va a preguntar si n igual a 0, le va a decir que no, entonces va a decir return de 1 por factorial de n-1, que es 0. Acá viene la que es distinta. Cuando yo llame a factorial pasándole un 0 por parámetro, esta función es diferente de las demás, porque en esta función la condición de si n igual a 0 le va a dar verdadero. Entonces esta función ejecuta return 1. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué va a ejecutar esta función? Return 1. Y de esa manera va a terminar. Pero cuando termine, el stack, la información que hay en el stack, le va a indicar al intérprete Python que tiene que volver con ese resultado, que es un 1, aquí. Y va a resolver 1 por 1. Miren lo que ocurre. Cuando esta función termina, ese 1 del return vuelve justo donde la función fue llamada. ¿Y qué hace ahora este bloque de acciones, esta función? Puede terminar de ejecutar su expresión matemática y resolver 1 por 1, 1. Entonces ese resultado vuelve a donde fue llamada, eso es lo que indica el stack, y ahora continúa la ejecución de esta función que había sido suspendida. Esto devuelve un 1. 2 por 1, 2. Obtiene el resultado que es un 2 y lo devuelve. ¿Y ese 2 dónde vuelve? A donde la función había sido llamada. Entonces ahora esta función puede continuar. Y hace 3 por 2, 6. Y ese 6 vuelve a donde la función había sido llamada. Y entonces ahora esta función puede continuar. Y hace 4 por 6. Y termina retornando el resultado final. 24, que es el factorial de 4. ¿Se entiende cómo es la pila de llamada y cómo se va a comportar el stack? ¿Cuál es la información que va guardando? Miren aquí cómo la recursión ocurrió dentro de un return. Puede ocurrir en cualquier momento. Siempre que una función llama a otra, interviene el stack para almacenar la información y poder permitir que el intérprete Python regrese donde había dejado. Cuando esa otra función es la propia función que estamos definiendo, tenemos este fenómeno de la recursión. ¿Se entiende cómo funciona el factorial, no? De la misma manera funciona cualquier otro ejercicio, cualquier otro ejemplo, cualquier otro problema que resolvamos de manera recursiva, por complejo que sea. Semana que viene van a estar en el práctico jugando con esto de los fractales, y en el teórico vamos a estar viendo un método de ordenamiento, que es el quicksort, que es de orden logaritmo, n por logaritmo de n, y sin embargo es recursivo. No tiene un ciclo, pero el ciclo principal del método es recursivo. Y uno dice, ¿qué método raro? Y es un método muy bueno, pese a que utiliza recursividad. El mecanismo es siempre el mismo. No importa si lo que estamos haciendo es una función que diga hola, o que calcule un factorial, o que haga un método de ordenamiento complejo. El mecanismo de funcionamiento es el mismo. La intervención del stack y cómo una función llama a otra. Eso es lo que siempre ocurre. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bien. Profe, Franco, yo tengo decime. una. En caso de un examen o un trabajo, etcétera, en donde tengamos que aplicarlo a este método, Sí. ¿estaría correcto decir que si, por ejemplo, la cantidad de elementos que tenemos que utilizar, en este caso, cuando nos diga usted, supera 1000, utilizar este método, y si es menor, utilizar ¿cómo es la recursividad? Mira, Franco, no siempre es muy fácil darnos cuenta cuándo conviene usar la recursividad como herramienta y cuándo no. Yo en mi vida profesional la he usado muy pocas veces, y en todas las veces que la he usado me he cuestionado seriamente si me convenía o no, y por ahí me llevó a programar primero una prueba no recursiva, darme cuenta que el código me quedaba asqueroso para decidir, bueno, voy a ir por la recursión, y si me di cuenta que la recursión era mejor, tomé ese camino, pero fueron muy pocos casos. Hay un teorema, no lo vemos dentro de nuestra materia, pero hay un teorema, ya no me acuerdo el autor, pero hay un teorema que demuestra que toda solución iterativa, que todo problema que se puede resolver de manera iterativa, también se puede resolver de manera recursiva. Y que todo problema que se puede resolver de manera recursiva, también se puede resolver de manera iterativa. Es decir, siempre va a tener la opción de resolver algo con ciclos o resolverlo con recursividad. El tema es cuándo usar la recursividad. Yo digo esto. Si el fenómeno no es solamente una cuestión de cantidad de elementos. Lo que yo digo es, si el fenómeno que estoy programando no es recursivo, estoy recorriendo un vector, estoy haciendo una carga de datos, estoy accediendo a un archivo. Si el fenómeno no es recursivo, no tengo ni siquiera por qué plantearme usar recursividad. Voy por el lado iterativo, que como lo hemos hecho siempre, y va a ser una solución correcta. Si el fenómeno en sí es recursivo, ahí es donde vale la pena
plantearse la recursividad como opción. Si no corro error de que dé Stack Overflow, si el código me queda claro, si me soluciona el problema, ¿por qué no usarlo? Digamos, es un uso correcto de la recursividad. Casos típicos donde se usa, hay estructuras de datos que nosotros no llegamos a ver dentro de nuestra materia que se llaman estructuras de datos no lineales. Todas las estructuras de datos que vemos nosotros son estructuras de datos lineales. ¿Por qué lineales? Porque un elemento está después del otro. Se dice que cada elemento tiene un solo antecesor y un solo sucesor. Si ustedes se ponen a ver, una tupla tiene, si yo me paro en el elemento sub 3, para adelante tiene uno solo, el sub 4, y para atrás tiene uno solo, el sub 2. Lo mismo me pasa con un vector, lo mismo me pasa con un rango. Cada elemento tiene un solo sucesor y un solo antecesor. Lo mismo pasaría con una string. Todos los tipos de datos que hemos visto nosotros tienen esta estructura lineal. Pero hay estructuras de datos no lineales que creo que ustedes han visto, por lo menos los chicos del lunes del K6 me lo decían que lo han visto en matemática discreta, como los árboles y los grafos. ¿Han visto ese tipo de Sí, lo estructuras? vemos. ¿Sí? Bueno, esas son estructuras de datos no lineales. ¿Por qué? Porque si yo me paro en un árbol binario y estoy en un nodo, no tengo un solo, tengo un solo antecesor, mi padre, pero si el árbol es binario, no tengo un solo sucesor, tengo dos. ¿Tá? Si yo me paro en un grafo, en un nodo, y si ese nodo tiene 20 arcos, no tengo un solo sucesor, puedo agarrar para 20 lugares distintos. Tengo 20 sucesores, que a su vez son también antecesores, porque yo no sé de qué lado vine. O sea, hay estructuras de datos que son no lineales. Los recorridos de las estructuras de datos no lineales suelen resultar muy eficientes cuando uno los programa de manera recursiva. Y abandona el mecanismo iterativo. No lo llegamos a ver dentro de nuestra materia por una cuestión de tiempo, porque imagínense, a esta altura del año tendremos que agregar alguna estructura de datos más, pero creo que en matemática discreta, sin programarlo, pero han hecho el algoritmo que sea manualmente, ¿no? De cómo se recorrería Sí, un sí. árbol en preorden, en postorden. Han hecho Sí, eso, ¿no? era por, ¿cómo es? Hicimos los recorridos por Profundidad era uno, creo, profundidad por y nivel. ancho. Claro. Claro. Bueno, bien. Esos son recorridos recursivos, si ustedes se ponen a seguirlo a mano, y si lo quisieran programar en Python, tendrían que programar una recursión. Se podría programar de manera iterativa también, pero sería muy complejo de hacerlo, mucho más complejo que el recorrido recursivo. Y como normalmente en un árbol no llegamos a hacer millones de saltos, porque justamente la estructura binaria sirve para que se achique, normalmente no corremos el riesgo de provocar un Stack Overflow. Entonces, la recursividad va, en definitiva, muy bien para programar fenómenos que en sí mismos son recursivos y también para algunas situaciones como, por ejemplo, recorrer una estructura de datos que no es lineal. Bueno, no hay que tenerle miedo. Cuando uno ve que la solución recursiva es mejor, hay que usarla. Lo que no hay que hacer es salirse corriendo o usar recursividad cuando uno pudo haber resuelto algo de una manera iterativa. El año pasado me pasó a mí corregir un examen final, justo me tengo que corregirlo a mí, de un chico que en realidad lo que él había programado funcionaba, pero todo el menú de opciones, en vez de hacerlo con un ciclo while, como programamos el menú de opciones, lo había hecho de forma recursiva. Entonces, abrimos el Zoom ahí con el chango, con dos profes más, y yo le pregunté, ¿esto que programaste acá? ¿Por qué la función del menú se llama a sí mismo? ¿Qué razón tenés para hacer esto? Ni sabía que eso era recursividad, simplemente, no, profe, yo me ahorro escribir while, y lo hago de este modo, y fíjate que el menú funciona, repite, sí, pero no tenés ni idea de lo que está pasando en memoria, ni de lo ineficiente que esto es. Por supuesto que lo aplazamos por una cuestión de, no por una cuestión de optimización, sino por una cuestión de desconocimiento del concepto. No hay que salir corriendo a usar recursión, no es que la recursión reemplaza los ciclos, pero para recorrer estructuras de datos no lineales, para programar fenómenos que en sí mismos son recursivos, es de muy buena utilidad. Comparándolo un poco, creo que ahí te respondí lo que me preguntabas, sobre si usarlo o no en un examen, ¿no? Comparándolo un poco, Franco. Sí, perdón, quería Sí. decir que sí, que lo llego a entender. Bueno, ahí va, perfecto, che.
Bueno, comparándolo un poco, consideraciones que hay que tener en cuenta, el código fuente de la recursividad es mucho más compacto, es más cortito. Fíjense los ejemplos que planteamos hace un ratito. El código como que, claro, en poquitas líneas de código uno implementa todo, una reiteración con condición de corte y todo. Eso no siempre es una ventaja, pero que el código queda más compacto, queda más compacto. La recursividad va a insumir más memoria que un ciclo cualquiera por las llamadas a las funciones y por el uso del stack, y hay que agregarle el riesgo de que nos dé un stack overflow. Y también hay que considerar que la ejecución probablemente sea más lenta. Pónganse a pensar, si yo lo comparo con una solución iterativa, la simple repetición de un ciclo es más fácil de ejecutar que la llamada a una función, porque la llamada a una función tiene que ir primero, escribir en el stack, pedir una zona de memoria por esa función, pasar los parámetros, inicializar las variables y recién ahí arrancar. Eso es más lento que pegarle una vuelta a un ciclo sin hacer nada de eso, sin stack y sin nada. Entonces, no solo que la recursividad consume más memoria, sino que normalmente ocurre que la solución recursiva funciona más lento que la solución iterativa. ¿Por qué digo normalmente y no siempre? Porque lo que suele ocurrir en algunas situaciones es que, si bien la solución iterativa no tiene que usar el stack y hacerle el llamado de una función a otra y demás, el código se vuelve en la solución iterativa tan complejo, tan largo, que a su vez pasa a ser sumamente ineficiente. Mientras que la solución recursiva, desperdiciando un poquito de memoria, tiene un código muy compacto, fácil de cargar en memoria y fácil de ejecutar. Pero bueno, lo que suele ocurrir es que normalmente utiliza más memoria y es un poco más lento de ejecutar. Bien. Lo que charlábamos de la aplicación de la recursividad, ¿no? Tener en cuenta, si yo me enfrento a dos algoritmos que solucionan el mismo problema, tener en cuenta qué factor de complejidad quiero medir. Si yo tengo dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿cómo elijo a uno u otro? Bueno, el consumo de memoria es mi prioridad, no voy a ir por el lado de la recursión, porque sé que ahí voy a consumir más memoria. El tiempo de ejecución es mi prioridad y tendré que medir el orden de uno y el orden de otro para ver con cuál me quedo. La complejidad del código fuente es mi prioridad y ahí probablemente opte por la recursión. Programen la serie de cosas de manera recursiva, compárenla, la conjetura de cosas, perdón, de manera recursiva, compárenla con la conjetura de cosas programada de manera iterativa y cuéntenme si la recursiva no le quedó con un código fuente muchísimo más fácil de entender. O sin ir más lejos, los factoriales y la serie de Fibonacci que hicimos después. Entonces, ¿cómo elegir entre un algoritmo y otro? Y tener en cuenta qué factor de peso es el que lleva a tomar la decisión y poner la recursión en ese contexto, ¿no? En general decimos usar la recursión únicamente cuando sea absolutamente necesario usarla. Recorrido de árboles, recorrido de grafos, técnicas de fractales, definiciones que matemáticamente o problemas que inherentemente son recursivos. Si no, seguir usando la iteratividad como lo hemos usado siempre, ¿está? Bueno, esto es lo que estábamos hablando hace un ratito. Casos de recursión, tipos de recursión. Hicimos el experimento hace un ratito y lo dejé ahí a mano, de que los mensajes a veces salían de manera ascendente y otras veces de manera descendente. Hay tres formas de recursión. Lo que se llama recursión en preorden, lo que se llama recursión en postorden y lo que se llama recursión en orden central o lo mismo en entreorden. ¿Cuándo es en preorden? En preorden, una función hace primero lo que tiene que hacer y luego hace la llamada recursiva. Se llama preorden porque la función hizo primero lo que tenía que hacer. En postorden, hablamos de una recursión en postorden cuando la cosa ocurre al revés. Primero se hace la llamada recursiva y después, cuando la llamada recursiva termina, a la vuelta, la función hace lo que tenía que hacer. Eso se llama recursividad en postorden. Y después tenemos el caso de la recursividad en entreorden, o lo que es lo mismo, orden central. Cuando la función hace algo, después hace la llamada recursiva, y cuando termina la llamada recursiva, hace un poco más. Termina de aplicar una segunda parte de código, ¿tá? Vamos con un ejemplo
nuestro programa del mensaje de hace un ratito, programado así, sería una recursión en orden central, o lo que es lo mismo, en entre orden. Porque fíjense qué ocurre. La función hace algo, le sumo 1 a la n, hace la llamada recursiva, y a la vuelta hace otro poquito. Es una ejecución una recursividad en entre orden. Como lo habíamos programado primero, sería una recursión en preorden. ¿Por qué? Porque la función hace lo que tiene que hacer y después hace el llamado recursivo. Y nada más. Es una recursión en preorden. Y si a todo esto yo lo hiciera al final, tendría una ejecución en postorden. Porque la función hace la llamada recursiva y después, cuando la recursión termina, hace lo que tenía que hacer. No sé qué efecto tendrá un postorden aquí. Déjenme ver, porque esto en postorden no sé ni qué va a hacer. A ver qué hizo. No se ve porque está muy chiquito. Ah, me tiró un error. Ah, y el error es un Stack Overflow. Miren cómo es por cambiar el orden, ¿no? Los efectos de la recursividad. El error que estoy teniendo aquí es un Stack Overflow. ¿Por qué? Y claro, ¿cómo no va a ser Stack Overflow? Miren lo que pasa acá. Si yo quisiera ejecutar esto en postorden, le paso por parámetro un 1. Claro, exactamente, nunca llega a aumentarlo. Muy bien, Valentino. ¿Qué va a ocurrir acá? Yo le paso por parámetro un 1, un 0 en la llamada inicial, un 0. 0 menor a 5, sí, llama a saludar con un 0. Entonces la saludar va a arrancar y va a decir 0 menor a 5, sí, llama a saludar con un 0. Opa, ahí. Entonces llama a saludar con un 0 y la va a llamar siempre con 0. En este caso, la ejecución en postorden no sirve. Claramente no sirve. Pero no es que sea así en todos los casos. Hay situaciones en las que la ejecución en postorden sí sirve. De hecho, es uno de los recorridos factibles de un árbol o de un grafo que tienen que haber visto en matemática discreta. En la clase que viene, en el práctico, cuando estén jugando con fractales, van a ver un ejemplo de la recursión en postorden que sí sirve. Lo importante que nos tenemos que dar cuenta acá es que si yo lo programo en preorden, en orden central o en postorden, varío fuertemente el comportamiento de la función. No es un tema menor para nada. En nuestro ejemplo, si lo programábamos en preorden, los números salían de manera ascendente. Si lo programábamos en entreorden o orden central, los números salían de manera descendente. Y si lo queríamos programar en postorden, no anda, porque me da un Stack Overflow, no me sirve. ¿Ah? Bueno, voy a deshacer este cambio del postorden porque claramente no me lleva a nada bueno. Ahí está, lo dejemos así, en preorden, como lo programamos originalmente. ¿Se entiende esto, no? Son los tipos de recursividad que tenemos. Bueno, algunos casos de aplicación que podríamos investigar a partir de la recursividad. Por ejemplo, podríamos calcular la sumatoria de una serie de elementos. Esto ya no lo vamos a programar en mi PyCharm, se los dejo por si ustedes los quieren probar, pero en realidad son soluciones que perfectamente podríamos hacer de manera iterativa. Están aquí simplemente como un ejemplo de recursión. Yo podría pasar en una función sumatoria. Supongamos que yo quiero sumar un número más todos sus antecesores. Por ejemplo aquí, que a sumatoria se le está pasando un 4. Supongamos que el efecto que queremos que logre esto es 4 más 3 más 2 más 1, que como resultado le da un 10. Vuelvo a insistir, claramente conviene resolver esto de manera iterativa, es solo un ejemplo de recursión, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo podríamos programar de manera recursiva? Yo puedo programar un resultado que es igual a 0, y aquí preguntarme, si n es igual a 0, devuelve 0. Res de resultado igual a 0. Podría haber puesto un return ahí directamente y ahorrarme esta variable, ¿no? Si no, devuelve el resultado que va a ser n más la sumatoria de n menos 1. Es muy parecido a lo del factorial, porque el factorial es una multiplicación sucesiva y aquí lo que estamos planteando es una suma sucesiva. Es lo mismo. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer una función que sume únicamente los números que sean pares? ¿Cómo podríamos programarlo? Bueno, lo mismo, solo que
vamos a sumar únicamente cuando el número sea par. Este sí, lo voy a copiar y pegar, un minuto, voy a copiar y pegar esto para mostrárselos en acción, y con esto terminamos la clase de hoy, pero tiene un vericueto interesante que quiero mostrarles. Voy a programar acá. Copy y pegué el código que está en el PowerPoint para poder mostrárselos andando. Sumatoria de pares. Supongamos que yo le digo acá, llamo a la función sumatoria pares. Voy a mostrar el resultado, print de lo que me devuelve sumatoria pares. Este es mi programa principal Python, y le digo 10. Si yo le digo sumatoria pares de 10, lo que quiero que ocurra es que me haga la sumatoria sucesiva de 10 con todos sus antecesores, pero únicamente de los números que sean pares. Es decir, 10 más 8, más 6, más 4, más 2. Eso es lo que quiero que pase. ¿Está bien? Veamos cómo lo hace. Le paso n por parámetro. Esto es una variable local. Si la n es igual a 0, devuelve un 0. Fíjense que carga en la variable res 0 para devolverlo después. Si no, va a preguntar. Si el número es par, devuelve el número más la sumatoria del número menos 1. Y si el número no es par, le voy a decir, devuelve directamente la sumatoria del número menos 1. Fíjense que la gran diferencia entre un caso y otro, es que uno contempla la suma que tengo actualmente más el llamado de la función, y el otro solo hace el llamado de la función. Solamente hacer el llamado de la función sirve para mantener la recursividad, pero descartando el resultado que esa función da. Descartándolo en el sentido de no acumulándolo con el valor de n. Es un caso raro de recursión, porque en principio es una recursión entre orden, pero donde la llamada recursiva está dos veces. Una en la propia suma y el otro en el caso de que me tengo que seguir hundiendo en los niveles de recursividad, pero sin sumar. ¿Ah? Bueno, lo hagamos andar. Esto sería así. Bueno. porque... Yo saludar abajo. Sí, me quedó el saludar acá, llamando a la función saludar. Y encima, sin querer, dejé, me parece que algunos en ejecución, no sé por qué estos quedaron en ejecución aquí, porque en realidad terminan, pero no sé por qué quedaron así. Bueno, RAM, debo tener configurado mi PyCharm de esa forma. Fíjense, el resultado es 30, y terminó bien. ¿Tá? El resultado es 30. Esto es porque estoy orientando la salida a la consola de Python, entonces me queda la consola de Python abierta. Bueno, no tiene importancia. El resultado es 30. Habría que hacer 10 más 8 más 6 más 4 más 2 y debería darnos 30. ¿Ah? Bueno, les dejo este último ejemplo como un caso raro de aplicación de la recursión. Por supuesto que aquí para nada convenía resolverlo de este modo, porque yo me hago un ciclo for con un rango que va de 2 en 2, le hago una sumatoria adentro y se acabó. Ni hablar de que puedo plantear directamente un rango de 2 en 2 y hacer sum de eso y se acabó el asunto, ¿no? Utilizo la función sum y se acabó. Pero bueno, un ejemplo de una recursión que hace algo un poco más raro y que tiene dos llamadas recursivas, no una sola. ¿Ah? Bueno, con esto creo que es el último slide, si yo mal no recuerdo. Con esto estamos terminando la clase de hoy. Clase que viene vamos a seguir, sí, este es el último. Clase que viene vamos a seguir programando funciones recursivas. En el práctico van a estar jugando con esto que yo les conté de los fractales. Algo vamos a mencionar en mi clase también. Y nos vamos a poner a usar la recursividad para algunos casos más complejos. Como les decía hace un ratito, por ejemplo, programar un método de ordenamiento como el quicksort, que es un método de ordenamiento muy eficiente, muy conocido. Está dentro de los mejores métodos de ordenamiento que conocemos en la actualidad y tiene la particularidad de ser recursivo. Tiene la particularidad de ser recursivo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo para que quieran saber? La clase de hoy ya está, estamos terminando unos minutos antes.
como les dije la clase pasada, que también terminamos un ratito antes, vaya por todas las veces que los dejé sin recreo y que encima les di clase hasta la 1:00 y pico, así que les devuelvo hoy algunos de esos minutos que adeudo. Augusto. Una duda, pero al final, ¿esto de recursividad va a entrar o es como una opción de realizar un programa? No, en la parte práctica la recursión no la tomamos nunca. No tomamos finales, ni parciales, ni recuperatorios donde te tengas que poner a programar una función recursiva. Sí aparecen los finales en las partes teóricas, tanto Claro, en la los teoría. seminarios como en los coloquios. Muchas veces en los coloquios, como es algo que en el práctico no lo evaluamos, lo que nos suele ocurrir es que después en los coloquios, cuando tenés un mano a mano ahí con tu profe, o en el parcial 5, los que vayan por la aprobación directa, hay preguntas de recursión y nadie la sabe. ¿Qué es la recursividad? ¿Cómo se implementa? ¿Qué es la recursividad en preorden, por orden? ¿Cuándo lo usarías? ¿Qué tiene de distinto o de parecido con una solución iterativa, etcétera, etcétera, etcétera? Y muchas veces no la estudian. Yo les recomiendo que lo estudien, porque se toma, pero no se toma en los ejercicios. Nadie te va a pedir que programes dentro de AED en un examen un ejercicio recursivo. La iterativa es como la que usamos siempre, ¿no? Ciclos, claro, los ciclos while, los ciclos for son las soluciones iterativas. Es una iteración. ¿Mm? ¿Sí? Sí, entiendo. Bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta más, si quieren saber algo en particular. Si no hay Hoy a la nada, noche va a subir el slide, profe. sí, hoy a la noche termino con los chicos del K2 y les sumo este resumen. Estoy al día con 10. los materiales de las clases pasadas, ya subí todo, así que bueno, tienen ahí para entretenerse. Y la ficha de estudio, este PowerPoint no es más que un resumen de la ficha de estudio con estos dos ejemplitos sobre el final. La ficha de estudio ya está disponible, así que pueden ir leyendo eso si quieren. Ah, Hoy profe, a la una noche, duda. decime, Augusto. Porque yo estaba viendo, porque, bueno, como para empezar a estudiar un poco sobre las Ujú. fichas, estaba viendo y aparecen los videos explicatorios sobre las Sí, fichas, ujú, que, bueno, sí. utilizan también las mismas filminas para explicarlo. ¿Eso también puede servir para estudiar o sí tengo que leer las filminas? Mira, servir sirven, pero no reemplazan. Esa es la cuestión. Los videos explicatorios sirven para aquellos que se perdieron una clase o que quieren repasar una clase. Es decir, uy, yo la clase de recursividad ya no me acuerdo cómo era esto. Me veo el video y tengo un profe explicándome de vuelta. Son grabaciones de clases que se han editado y se han perfeccionado algunos, otras son grabaciones que ha hecho el jefe de cátedra con muchísima dedicación, pero viene a hablar de lo que hablamos en una clase. Son un recurso sumamente útil, pero no reemplazan una ficha de estudio. A la hora de un examen tenés que estudiar lo que las fichas de estudio plantean, porque las preguntas van a salir de ahí. ¿Ah? Así que para No entiendo. entender un tema, para reemplazar una clase a la que faltamos o que no recordamos bien, un tema en el que estamos flojos, son geniales porque es como volver a estar en una clase de ese tema, pero no reemplazan la ficha de estudio. ¿Ah? Claro. Claro. Bueno, a leer Bueno, entonces. chicos, ¿cómo gustó? A leer entonces. A leer y a estudiar, sobre todo para el parcial 5 o si les toca rendir el examen teórico. Hemos tenido casos de gente que pierde la promoción o que pudiendo llegar a una aprobación directa queda afuera por no tener los conocimientos teóricos de esta materia. Preguntas cuestiones teóricas y nadie sabe nada. Te van a bochar. Esto no es que porque yo sé programar apruebo la materia. La materia tiene contenido teórico también. Lo que también suele ocurrir muchas veces es que todos esos temas que a lo largo del año, en algunas situaciones yo le he dicho, bueno, lean de la ficha de estudio lo que falta, lo que no llegamos a dar en clase, analícenlo y sáquense dudas. Nadie se saca dudas, nadie lo lee. Después nos preguntamos de ahí, no hay nadie que te responda. Y a un examen final en la universidad hay que venir bastante preparado. La ignorancia completa de un tema es para que te pongan un 2 de una, ¿no? Así que bueno, a estudiar, sí, a estudiar. No es un examen final difícil y el parcial 5 para la aprobación directa tampoco es difícil, pero hay que estudiar, hay que estudiar. Y el estudio es desde las fichas, todo lo demás es un material complementario, sumamente útil, pero complementario al fin. ¿Está? Claro. Bueno, gente, si no hay ninguna otra pregunta, habilito la cámara, los saludo como hacemos siempre, nos estamos viendo el viernes de la semana que viene. El viernes de la semana que viene vamos a ver algunas aplicaciones de recursión y después nos queda una ficha de estudio más donde vemos algunos problemas un poco raros, entre ellos el 8 reinas, que creo que en algún momento charlamos un poco de ese asunto y terminamos.
Las clases que siguen son para evaluar, son para sacar una duda, hacer un ejercicio, tomar un apoyo, pero en principio en 2 clases más los contenidos quedan finalizados. Así que miren a la altura ya a la que hemos llegado. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao, profe, nos Igualmente, vemos. que andes Chao. bien.